Bienvenido a Radio Pax. ¿Qué tal estás? En este episodio número 159 de nuestra segunda temporada, exploramos una pregunta clave sobre los primeros capítulos del Génesis. ¿Presenta la Biblia dos relatos diferentes acerca de la creación? Por eso queremos analizar los capítulos 1 y 2, que describen la formación del mundo, del ser humano, desde ángulos diferentes. ¿Y qué interpretaciones teológicas y literarias han surgido para armonizar o explicar estas diferencias? Hoy te invito a profundizar en cómo leer los textos fundamentales. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Y hoy voy a estar hablando sobre el capítulo número 2 de Génesis, que realmente es el segundo relato de la creación. De Génesis capítulo número 2, ¿ok? El segundo relato de la creación. Así que vamos a ver qué podemos aprender de este relato. Bueno, habíamos visto el tema del Shabbat, habíamos visto que es mentira de que se empezó a guardar Shabbat desde el séptimo día de la semana de la creación. Ese es un cuento de la madrina judaizante Katy Gómez, completamente fuera de toda evidencia bíblica, empezando porque no aparece antes de Israel, en Éxodo capítulo 16, un solo ejemplo de alguien que esté guardando Shabbat, pero además es completamente antibíblico, porque habíamos dicho que la Biblia es muy clara en Éxodo, la Biblia es clarísima en Génesis 2, del 1 al 3, cuando dice la Biblia que el que descansó en el séptimo día fue Dios. Y les recuerdo que según el primer relato de la creación, ya Dios había creado hombre y mujer, Génesis 1, 26 y 27, en el sexto día de la creación. En el sexto día de la creación, Dios creó al hombre y la mujer. Génesis 1, 26 y 27. Y en el séptimo día Dios descansó. Pero la Biblia no dice que descansó Dios, Adán y Eva. Vean lo que dice el texto. Y en el día sexto Elohim completó su obra que había hecho, y fueron ordenados los cielos y la tierra y todo su ejército. Y en el séptimo día reposó. ¿Quién reposó? Elohim. No dice reposó Elohim y reposó Eva de toda su obra que había hecho. Y bendijo Elohim el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó Elohim. Nuevamente el texto dice quién es el que reposa. Es Dios, no el hombre, no la mujer, de toda su labor de rehacer lo que había creado. Entonces vean esto qué importante, queridos hermanos. En primer lugar, yo quiero decirles que aquí nosotros tenemos dos relatos de la creación. No son contradictorios, hermanos, no son contradictorios. Es un recurso del mundo antiguo. En el mundo antiguo era un recurso desarrollar una misma idea a través de relatos diferentes. Vuelvo a repetir esto. En el mundo antiguo era importante la repetición y en el mundo antiguo era importante narrar un mismo principio a través a veces de historias diferentes. Y esto de la repetición es muy importante para los hebreos. De ahí que el último libro que Moisés escribió, ¿cómo se llama? Deuteronomio, que significa en griego segunda ley o repetición de la ley. Porque ¿qué es el Deuteronomio? Una repetición, un resumen y que repite todas las leyes que ya había Dios entregado a través del legislador Moisés en el libro de Éxodo, Levítico y Números. Entonces el Deuteronomio es repetición de la ley. Una segunda ley, es lo que significa Deuteronomio en griego. Y lo mismo pasa con estos dos relatos de la creación. Génesis capítulo 1, del 1 al capítulo 2, versículo 3, nos presentan el primer relato de la creación en donde encontramos a Dios haciendo esto. Óigame lo que Dios hace en el primer relato de la creación. Dios prepara el medio ambiente para introducir al hombre. ¿Oyeron el orden? Dios prepara el medio ambiente, Dios prepara el ecosistema, el medio ambiente, el ecosistema, para después introducir al hombre.
Pero en el capítulo 2 que yo acabo de leer es al revés. Dios crea primero al hombre y después Dios va a crear un medio ambiente para que pueda sustentar al hombre. Porque dice el 2:7, este, dice el versículo 2, 7, vamos a leerlo de nuevo. Y del polvo del suelo formó Elohim al hombre e insufló en sus narices aliento de vida y llegó a ser el hombre alma viviente. Entonces, ven, ahí Dios está creando al hombre. Pero el versículo 8 nos habla que después de crearse al hombre, Dios está creando el medio ambiente, porque dice el versículo 8, y Adonai Elohim plantó un paraíso en Edén, al oriente. Aleph Taf puso allí al hombre que había formado, y del suelo hizo brotar Elohim todo árbol agradable a la vista y bueno para comida. Y en medio del paraíso, el árbol de la vida y del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿ven ustedes qué diferencia? Génesis capítulo número 1, del 1 al capítulo 2, versículo 3, primer relato de la creación, Dios crea el ecosistema y una vez el ecosistema listo, Dios introduce al hombre. Génesis capítulo 2, del versículo 4 hasta el final, Dios crea al hombre y después Dios crea el medio ambiente para que pueda sustentar al hombre. No son relatos de la creación contradictorios, son complementarios, porque tanto el primer relato como el segundo relato nos están presentando la misma verdad. Dios es proveedor. En el primer capítulo, Dios es proveedor, porque Dios primero proveyó el medio ambiente para después introducir al hombre. Y en el capítulo 2 también Dios es proveedor, porque existiendo el hombre, Dios lo rodea de un medio ambiente capaz de poder sustentar al hombre. ¿Lo ven? Entonces, el principio es el mismo, no son contradictorios, son complementarios. Pero también vemos otras diferencias. Voy a leer Génesis 1:26, Génesis 1:26 y 27. En el primer relato de la creación, nosotros encontramos que en el día sexto, Dios creó al hombre y la mujer. Según el primer relato de la creación del libro de Génesis, el hombre y la mujer fueron creados en el mismo día, en el día sexto, porque dice la Biblia así en Génesis 1:26 y 27. Y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y Elohim Aleph Taf creó al hombre a su imagen, a imagen de Elohim creó macho y hembra, los creó y Elohim los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Lo están viendo? Génesis capítulo 1, Dios crea al hombre y la mujer, los dos en el mismo día, en el día sexto. Sin embargo, cuando nosotros vamos al capítulo 2, es diferente. Dios primero crea al hombre. Y aquí el texto da a entender que pasó un tiempo en donde el hombre estuvo solo. Por eso es que Dios dice lo ra. No es, no, perdón, dice lo tov en hebreo, lo tov. No es bueno, lo tov, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre estaba solo y estuvo un buen tiempo, porque les recuerdo que dice la Biblia que Dios le presentó al hombre todos los animales que existían para que el hombre les pusiera su nombre. Difícilmente eso lo hizo Adán en un solo día. Entonces, en el segundo relato de la creación, nosotros encontramos que primero fue creado Adán, pasó un tiempo donde Adán estuvo solo, mientras estuvo en ese tiempo solo, él puso nombre a todos los animales de la tierra y Dios viendo que no era bueno que él estuviera solo, le creó una ayuda idónea y creó a la varona, ¿ok? A la mujer, a Java, que ese es el nombre de ella, Java,
que significa madre de todos los vivientes. Se llama Java, no Eva, Java. Aunque no hay problema alguno decir Eva, porque al final es la traducción, pero su nombre original es Java, significa madre de todos los vivientes y viene de la palabra hebrea Haim, Haim, que significa en hebreo vidas, Haim, vidas. De ahí viene Java, ¿ok? Bueno, entonces vean qué interesante. Hay algo muy importante que yo quiero mencionar con relación a este tema de que Dios creó al hombre. Vean, bueno, aquí en la presentación tengo algunos puntos que voy a compartirles y después voy a hacer algunas observaciones más. ¿Ok? Permítanme enseñarles. Bueno, en el segundo relato, nosotros aprendemos 7 cosas. 7 cosas aprendemos en el segundo relato de la creación. Número 1, Dios crea primero al hombre y luego al ecosistema. Se los acabo de explicar, a diferencia del capítulo 1 que es inverso. 2, el hombre es nefesh. Nefesh, hermanos. En el hebreo, nefesh, alma. El hombre tiene un cuerpo que al morir vuelve al polvo y un espíritu que al morir regresa a Dios indistintamente. Eclesiastés 12:7. Toda persona que muera, sea buena o sea mala, su cuerpo vuelve al polvo y su espíritu vuelve a Dios porque Dios lo entregó. Eclesiastés 12:7. Lo dice la Biblia de forma literal en Eclesiastés 12:7. Permítame leerles esta escritura. Eclesiastés 12:7. Dice así la palabra. Y el polvo vuelva a la tierra de donde procede. Y el polvo vuelva a la tierra de donde procede. Y el espíritu retorne a Elohim que lo dio. Entonces, el ser humano es tripartito. El ser humano, según Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, el ser humano es tripartito, porque la Biblia dice acerca del ser humano, la Biblia nos dice lo siguiente, y el mismo Dios os santifique por completo todo vuestro ser. Estoy citando Primera Tesalonicenses 5:23, vuestra alma, cuerpo y espíritu. Ahí está, nosotros somos seres tripartitos. Pero de estos tres, alma, cuerpo y espíritu, nosotros somos el alma. Yo, que soy el alma, he recibido un cuerpo para que a través de mi cuerpo mi alma tenga contacto con el mundo físico. Pero al mismo tiempo, Dios le ha entregado a mi alma un espíritu para que a través de mi espíritu yo pueda tener contacto con Dios. Por eso Jesucristo dijo, Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Se entiende? Entonces, nosotros somos alma porque la Biblia dice, y del polvo del suelo insufló Elohim aliento de vida en el hombre y llegó el hombre a ser nefesh, llegó a ser el hombre, hermanos, alma viviente. Entonces, número 2, nosotros somos el alma, nefesh, que su equivalente griego es psique, mente, alma. En tercer lugar, la región del Edén. ¿Dónde estaba la región del Edén? Muchos dicen que el Edén estaba en lo que hoy conocemos como Irak. Hermanos, no es así. Óiganme bien, el Edén era muchísimo más grande que eso. El Edén era muchísimo más grande que eso. El Edén era gigantesco. Y aquí tengo una imagen del Edén. Ahí estaba el Edén. ¿Ven ustedes ese mapa? En ese mapa está sombreado con una luz más fuerte, o sea, está sombreado con una tonalidad más fuerte, los 4 ríos que dice Moisés que regaban el huerto del Edén. Esos 4 ríos
recorren lo que es el norte de África, Medio Oriente y llega hasta la India. Todo eso era el Edén. Vean ustedes cómo lo sabemos, porque precisamente la Biblia menciona esos 4 ríos, pero la Biblia, perdón, tenemos fuentes extrabíblicas como por ejemplo Ambrosio, sobre su comentario al libro del Génesis. Ambrosio nos dice cuáles son esos ríos. Por ejemplo, esto dice Ambrosio, que es uno de los padres de la iglesia. Es decir, 4 ríos. Pisón, llamado así por los hebreos, pero llamado Ganges por los griegos. Ese es el río que está en la India, el Ganges. Fluye en dirección a la India. Gijón es el río Nilo, porque no sé si ustedes vieron que le dice la Biblia en Génesis que el Gijón recorre toda la tierra de Cus. Cus es Etiopía, entonces el Nilo nace desde Sudán, Etiopía y pasa por Egipto, que fluye alrededor de la tierra de Egipto o Etiopía. La tierra delimitada por los ríos Hidekel o Tigris, el Tigris es el Hidekel que fluye en la tierra de Asiria, que es lo que hoy en día conocemos como Siria e Irak, y el Éufrates, bueno, ese sí hasta el día de hoy existe, y se llama Mesopotamia, porque se encuentra entre estos 2 ríos. Este nombre transmite su ubicación incluso a pueblos lejanos y además expresa la creencia popular. Vean ustedes qué interesante. Entonces, este padre de la iglesia nos dice cuáles son los equivalentes hebreos según el mundo griego. Pisón es el Ganges, Gijón es el río Nilo, Tigris es el río Hidekel y Éufrates hasta el día de hoy se llama así. Pero no solo dice esto no solo lo dice Ambrosio, también el historiador judío Flavio Josefo en su obra Antigüedades de los Judíos confirma esto. Así que escúchenme bien. Nosotros tenemos 2 fuentes para saber cuáles son esos ríos que menciona el libro del Génesis. Y tanto Ambrosio como Flavio Josefo concuerdan en lo mismo. El Pisón es el Ganges, el Gijón es el río Nilo, el Hidekel es el río Tigris que está en Asiria y el Éufrates hasta este día se le conoce con ese nombre. Por lo tanto, me vuelvo a la imagen anterior. Eso quiere decir que el huerto del Edén era una cosa inmensa, no era algo pequeño, era algo inmenso, gigantesco. Vuelvo a repetir, cubriendo el norte de África, cubriendo parte del territorio del Medio Oriente, sobre todo entre lo que es Irak, y pasando por el río Ganges, que está en la India. Entonces, el huerto del Edén era inmenso. ¿Qué más aprendemos? Número 4. Un único mandamiento. Según la Biblia, Dios en el versículo 16 a Adán y a Eva les entregó un solo mandamiento. Un solo mandamiento. ¿Cuál era ese mandamiento? Lo dice el versículo número 16. Lo dice, hermanos, el versículo número 16. Lo leo. Y Adonai Elohim impuso sobre el hombre un mandamiento, diciendo: de todo árbol del paraíso come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Entonces, estamos encontrando que Dios, aun cuando el hombre era perfecto y se encontraba en la dispensación de la ignorancia, vemos que el hombre, tenía un mandamiento, tenía ley. ¿Cuál era la ley? No comas
del árbol del conocimiento del bien y el mal. Número 5, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y esto es muy importante porque es de todo lo que Dios hizo en la creación, que dice, y vio Dios que era bueno, lo único que Dios dice que es lo tov, no bueno, es que el hombre esté solo. Por esa razón, hermanos, es que es un grave error el que comete el catolicismo romano cuando pone como requisito que para el sacerdocio se necesite ser célibe. No es bueno que el hombre esté solo. Esa es la conclusión del hombre, de Dios. Miren, cuando el hombre era perfecto, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y hasta el presente. ¿Me oyeron? Ahora, número 6. ¿De dónde salió la mujer? La mujer, dice la Biblia, que Dios la creó de una costilla, a partir de una costilla, aunque no lo dice de forma literal, porque vimos que la Biblia textual dice y de una de su costado, pero se sobreentiende que está hablando de una costilla. No dice exactamente costilla. Lo que el hebreo dice es de una de su costado. Dios sacó a la mujer. Ahora, esto es muy interesante, hermanos, muy, pero muy interesante, porque quiero enseñarles lo que dice la Biblia patrística sobre este tema de una costilla. Recuérdense que nosotros ahorita estamos leyendo la Biblia patrística, hermanos, y quiero leerles esto de la costilla. Vamos a ir a la nota, regálenme un segundito. Génesis capítulo número 2. Vamos a ver. Sí, les enseño la nota 35. Voy a enseñarles la nota 35 de la Biblia patrística. Recuérdense que estamos leyendo la Biblia patrística, los colaboradores de Teología Paulina, y ha sido sumamente edificante, sumamente edificante. Y la nota número 35, que dice la Biblia que sacó de una de sus costillas, dice lo siguiente Crisóstomo en su obra Homilía sobre el Génesis. El Señor arregló todas las cosas para eliminar todos los sentimientos de dolor y tristeza. Quitó una de las costillas sin sufrir ningún dolor y puso carne en su lugar para que no notara nada. De esta costilla que Dios formó a la mujer, Dios formó a la mujer. Un relato admirable y supera con creces la inteligencia del hombre. Además, tal es el carácter de todas las obras de Dios y no es menos milagroso aquí que haber formado a Adán con un poco de polvo y barro. No dice que Dios formó, sino que produjo, porque tomó una porción de la carne ya formada y la incrementó. Así que Dios produjo a la mujer, no por el acto de una creación nueva, sino quitando de Adán una porción de su carne y produciendo esta porción débil un ser completo en todas sus partes. Cuán grande es el creador, cuán grande es el creador que con tan poca materia ha formado los miembros flexibles y elegantes de la mujer y ha producido ese ser tan perfecto de una sensibilidad exquisita. También encontramos esto que es muy interesante, cuando dice se unirá su mujer, dice lo siguiente Tertuliano de Cartago, vean lo que dice Tertuliano de Cartago, había más costillas en Adán y manos que no conocían el cansancio en Dios, pero no más esposas a los ojos de Dios y en consecuencia el hombre de Dios
Adán y la mujer de Dios, Eva, cumpliendo mutuamente los deberes de un matrimonio, sancionaron para la humanidad un tipo de precedente autorizado de su origen y la voluntad primordial de Dios. Cuando el apóstol interpreta los dos serán una sola carne de la iglesia y de Cristo, de acuerdo con nupcias espirituales de la iglesia y Cristo, porque Cristo es uno y una es su iglesia, estamos obligados a reconocer una duplicación y la aplicación adicional para nosotros de la ley de la unidad del matrimonio. No solo de acuerdo con el fundamento de nuestra raza, sino también de acuerdo con el sacramento de Cristo. De un matrimonio derivamos nuestro origen, en cada caso, carnalmente en Adán, espiritualmente en Cristo. Los dos nacimientos se combinan para establecer una regla prescriptiva de monogamia respecto a cada uno de los dos. Es degenerado el que transgrede el límite de la monogamia. La pluralidad de matrimonios comenzó con un hombre maldito, Lamec, que fue el primero al casarse con dos mujeres. Hizo que tres se unieran en una sola carne. Tertuliano de Cartago. Vean qué maravilloso es esto que dice Tertuliano. Tertuliano dijo que había muchas costillas para crear muchas mujeres para Adán, pero Dios sacó una costilla y le dio una mujer, porque lo que Dios aprueba y lo que sale del corazón de Dios es la monogamia, no la poligamia. Y qué interesante esto que dice Tertuliano de Cartago, que el primer caso de poligamia, ¿de dónde sale? De Lamec, que fue un hombre peor que Caín. Lamec es descendiente de Caín. Del linaje de Caín fue donde surgió la poligamia. Nunca surgió del corazón de Dios. Bueno, y para ir terminando, con respecto a este relato que encontramos en el libro del Génesis, el segundo relato de la creación, vemos entonces que Dios formó a la mujer de una costilla. Dios formó a la mujer de una costilla, no sacó varias costillas, no le creó varias mujeres. Esto lo deja bien claro Tertuliano. Y finalmente, los dos serán uno. Los dos serán uno. ¿Cómo se dice eso en griego? En hebreo. Ve y se ve, ese ve significa y. Ve ayu, y serán levasar ejad. Una sola carne. Ve ayu y serán levasar ejad. Una sola carne. Vean cómo se está diciendo. Dos personas diferentes, hermanos, son ejad. Dos personas diferentes son ejad. Uno. ¿Qué dice la Biblia en Deuteronomio 6:4? En el Shema Israel, que es una oración que hacen los judíos 3 veces al día en el Shema Israel. ¿Qué dice el Shema Israel? En el Shema Israel, perdón, Shema Israel. Shema Israel es la oración y se pronuncia así, Shema Israel. Escucha Israel. Adonai Eloheinu, el Señor nuestro Dios, Adonai Echad. Es la misma palabra que se está utilizando para decir ve ayu levasar ejad, y los dos serán una carne. Adonai ejad. Dios es uno, y con respecto al hombre y la mujer, ve ayu levasar ejad, y los dos serán una carne. ¿Por qué dice la Biblia que Dios es ejad? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son ejad. Deuteronomio 6, capítulo 4, confrontándose con este pasaje de Génesis, capítulo 2, versículo 24,
nos permiten comprender el concepto de la Trinidad, tal como lo define la Confesión de Fe de Westminster, que dice tres personas distintas, una sola sustancia. Porque no olviden esto, Dios es tripersonal, pero unisustancial. Se lo repito una vez más. Dios es tripersonal, es decir, Dios es tres personas, pero es unisustancial, pero Él es una sola sustancia. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma sustancia. Eso permite entender que nosotros no somos triteístas, porque si nosotros fuéramos triteístas, tendríamos tres sustancias distintas, pero no, nosotros tenemos un Dios tripersonal, pero unisustancial. ¿Se entiende? Bien, queridos hermanos, bueno, se nos está acabando el estudio, así que vamos a ver si hay algunos comentarios o preguntas. Eh, Aquí me está preguntando, me está diciendo Astrid que dice, Josefo narra que Moisés escribe Génesis 2 según términos filosóficos. ¿Alguna objeción a eso? No, no tengo objeción porque no queda claro a qué se refiere Josefo con eso de términos filosóficos. Él no deja claro qué está diciendo con eso. Jorge Ambrogio, en la primera creación, Dios no les dio ningún mandato. Ah, bueno, ni tampoco les puso nombre a los dos. Lo que en la segunda creación sí, sí. Excelente aporte. Es verdad. En el primer relato de la creación, Dios no entregó mandamiento. Bueno, sí, sí entregó, perdón, pero sí entregó. Multiplicaos y fructificaos y llenad la tierra. Ese es el mandamiento. El mandamiento del segundo relato de la creación es otro. No comáis de ningún árbol del huerto del Edén. Perdón, no comáis del árbol del bien y del mal. De cualquiera árbol del huerto del Edén podéis comer, menos de este árbol. Y es verdad, en el Génesis en el primer relato de la creación, Dios no les pone nombre. En el segundo relato de la creación, ellos sí tienen nombre. Se llaman Adán y Java. Perla dice, Dios me lo bendiga, amado hermano. Una vez yo le escribí que orara por mí porque me habían detectado cáncer hace 7 meses en septiembre. Me dijo el médico que no había nada que hacer y después de 2 meses, cuando me hicieron una resonancia, nuestro Dios había hecho el milagro de sanidad para la gloria de Dios. Gracias, Señor. Padre, te damos muchas gracias por esta sanidad que has hecho en la hermana Perla, Señor. Gracias porque tú escuchaste nuestra oración y le sanaste de ese cáncer. Y por eso en este momento, Señor, que sea glorificado tu nombre y recibe toda la gloria y todo el honor. Gracias, Señor, por el milagro que hiciste en la hermana y bendícela grandemente, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, bendícela con salud, bendícela económicamente y que prospere en todo como es prosperada su alma. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermana, por el testimonio, porque es glorificado el nombre de Dios a través de él. Hermano, tengo una pregunta. ¿Por qué cuando aparece la palabra et, por qué cuando aparece la palabra let, lees como Aleph Taf cuando no tiene traducción? Se supone que indica o marca el objeto directo acusativo. ¿Qué quiere decir usted? El milot yajas, et, en hebreo significa a, es la partícula a, que generalmente no se traduce en el castellano. Cuando esta partícula está a la par de Dios, Elohim, Aleph, Taf, la Biblia textual lo traduce porque ve en el hebreo una referencia de que Dios es Aleph Taf, es decir, Dios es Alfa y Omega. Vamos a ver. Dice aquí Josimar que dónde se puede afiliar.
a los cursos que estamos ofreciendo. Hermano, mira, las clases empiezan este lunes. Ya la matrícula cerró. Te vuelvo a compartir el link. Hermano, escribe a ese link que está apareciendo ahorita en vivo. Dale de una vez. Yo que vos escribo de una vez. Y pida que le digan cuáles son los cursos que están abiertos para que podamos ayudarte a matricular y puedas llevar los cursos este lunes. Pero ya la matrícula cerró. Pero si lo haces hoy o mañana, te damos chance, ¿ok? Alejandro dice bendiciones, oración porque yo tengo cáncer avanzado. Ya mismo, hermano, vamos a leer. Por alguna razón, eh, por alguna razón, la hermana dio su testimonio, la hermana Perla, y creo que es para que tú también escuches y no pierdas la esperanza. Alejandro, ya mismo vamos a orar por ti. En este momento, todos los que están conectados conmigo, en Facebook, en Twitch, en YouTube, vamos a orar por Alejandro. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos orando por Alejandro, Señor, para que tu Espíritu Santo ponga su mano en él y le sanes de ese cáncer, Señor. Señor, todas esas células cancerígenas, todos esos tejidos, órganos que han estado siendo afectados por el cáncer, fuera en el nombre de Jesús, el cáncer de tu cuerpo. Que el Señor te sane con poder, que el poder del Espíritu Santo irradie en tu cuerpo con poder y te sane de todo cáncer, para que podamos escuchar el testimonio de Dios en tu vida, porque hay un Dios que está en el cielo que sana enfermos todavía. Padre, tú lo hiciste con la hermana Perla, hazlo con el hermano Alejandro, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, la iglesia, la novia, la desposada, Señor, te pide que sanes a Alejandro. No nos niegues, Señor, esta petición. Aceptamos tu soberanía, pero te pedimos que nos escuches y nos concedas esta oración, Señor. Sánale en el nombre de Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo, para la gloria del Padre, mediante el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor. Agradecemos a todas las personas que nos están escuchando en este live que estamos dando y quiero invitarlos para que si tienen alguna pregunta más, la puedan hacer. Quiero invitar a todos los que están en Facebook y en Twitch que se pasen en este momento a Teología Paulina en YouTube. Ya casi estamos terminando. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta más o si alguien quiere saludar. Si alguien quiere saludarnos. Hermanos, estamos a 5 minutos de terminar. ¿Ok? Vamos a ver si hay alguna persona que tenga alguna pregunta más o si hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta o saludarnos. 2 recordatorios. Mañana, los que son de Costa Rica, los invito a la Iglesia Río de Dios para que asistan a nuestro primer culto del año y ustedes puedan escuchar el inicio desde cero del libro del Apocalipsis. Esta es la primera vez en más de 19 años de ser pastor que es la primera vez que yo voy a dar un estudio del libro del Apocalipsis. La primera vez. Los invito para que vengan a la Iglesia Río de Dios y ustedes puedan nutrirse de este estudio que vamos a dar. Los que son de Costa Rica, vengan mañana a la Iglesia Río de Dios. Argonauta pregunta que si los dos relatos son una misma historia. No, no son una misma historia. Cada uno tiene componentes diferentes, pero cada uno desarrolla el mismo punto en común. ¿Cuál es? Dios es proveedor, Dios es sustentador de todas las cosas.